hay entre efectos constitutivos y efectos declarativos. La diferencia entre algo que es constitutivo y algo declarativo es, constitutivo es que yo necesariamente lo tengo que hacer para que la cuestión quede perfeccionada. No sé si se acuerdan ustedes cuando yo les hablaba de el empresario y su inscripción en el registro público. Para las sociedades, para que una sociedad quede constituida como corresponde, debe ser inscripta en el registro público. El carácter de esa inscripción es a título constitutivo. ¿Por qué? Porque si no, digamos, si no lo hace, no se le puede aplicar las normas previstas para las sociedades. Por eso es constitutivo el efecto. En cambio, es declarativo cuando simplemente yo lo hago para informar o poner en conocimiento de terceros lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Es simplemente a ese efecto y a terceros con qué finalidad lo pongo en conocimiento, de que sea oponible a ellos. Cuando yo inscribo, cuando yo, el empresario individual se inscribe en el registro público, su efecto es declarativo. ¿Qué quiere decir? Que a partir de ahí se entiende que toda la sociedad considera o tiene que enterarse o conocer que ese sujeto a partir de ahí es empresario. Entonces, por eso y por lo tanto, todo lo que realice, todas sus negociaciones de tipo mercantil, son oponibles a terceros justamente por ese efecto declarativo de la inscripción. Que, como les decía, distinto es del empresario que es persona jurídica. Si se va a constituir como persona jurídica, tiene que adoptar un tipo social, y entre esos requisitos está la inscripción. Entonces, el efecto de esa inscripción es constitutiva. Bueno, espero que Muchas gracias, profe. De nada, Zaira. La entrega... sí, pero un poquitito, Jimé, que le pregunto, estoy leyendo. Abre el domingo, no te deja entregarla porque dice que abre el domingo a las 5 y cierra, a lo mejor de todos entrega los trabajos prácticos. Bueno, por ahí hay un error, ahora después lo miro, después de la clase entro, miro y lo activo. A lo mejor dejé activado algo que no estaba bien, ¿sí? Así que, Agus, yo lo miro después de clase y, bueno, cualquier cosa avisamos, pero es probable eso, que me haya quedado mal configurado alguna cosa. Buenísimo. Bueno, ahora sí, Jimé, ¿qué me querías preguntar? Profe, yo tengo algunas dudas con el trabajo práctico 9 del contrato de Sí, fideicomiso. sí. Fue el contrato que más me costó hacer. No entiendo Sí. cuando pregunta en la pregunta 2, que dice que los fiduciantes, luego de celebrar el contrato, deciden designar 2 fiduciarios más en lugar de uno solo. ¿Es posible hacerlo? Yo tengo entendido que antes del contrato sí, después de celebrar el contrato no sé. No sé si ahí habría que hacer otro contrato. Después dice que hay que redactar una cláusula. Y no entiendo cómo debería redactarla o qué debería decir la cláusula. ¿Una cláusula de qué? De eso, de incorporación de los dos. Claro. Bueno, pues justamente, primero hay que descartar si se puede o no se puede, ¿sí? Puede ser, vos acordate que los contratos, y el de fideicomiso no es la excepción, son contratos entre partes. Las partes pueden decidir modificar o no cualquier cláusula del contrato siempre y cuando la ley se lo permita. En principio, siempre un fideicomiso, creo que era fiduciario, sí, un fiduciario debe haber, pero puede ser que justamente haya advertido el fiduciante que, o haya entendido que después podía poner un fiduciario más. En principio lo podría hacer, no hay imposibilidad de hacerlo.
Lo que no puede faltar es el tema del plazo, que en ese caso, por ejemplo, subsidiariamente podía ser reemplazado por el término previsto en el código. Lo que dice el contrato de fideicomiso, lo que sí o sí debe tener el contrato de fideicomiso es lo que dice el contenido del contrato, que está en el 1667. Esas cosas son las que no podrían faltar al momento de constituir el contrato de fideicomiso. Por ejemplo, sería muy difícil constituir un fideicomiso si yo no... ¿Quién es el fiduciario? ¿Sí? Ahora, que se incorpore un fiduciario más, o dos o tres, o se haga una sustitución en el actuar del fiduciario, puede pasar, y lo pueden hacer una vez realizado el contrato. Por supuesto que se hará una cláusula anexa, no sé si un nuevo contrato no, pero sí alguna aclaración, una cláusula anexa que podría hacerse, que podría decirse que esta cláusula, en la misma, cuando se redacte, esta cláusula se encuentra incorporada al contrato original y queda redactada en los siguientes términos, ¿sí? Y entonces así, en base a eso, redactar la cláusula incorporando uno o dos, o como ustedes, no me acuerdo cómo decía la pregunta, dos o más fiduciarios más. Es una cláusula sencilla, nada más. Incorpora a fulano de tal, en virtud de que, por ejemplo, podría ser de que se van a incorporar otros bienes y va a requerir el auxilio o la actuación conjunta de otro fiduciario en cuanto a la administración del mismo a fulano de tal, ¿sí? Es posible, Jimena, todo lo que las partes quieran hacer, si no está prohibido por la ley, lo pueden hacer por más que haya un contrato inicial. Lo que no pueden faltar son las cosas esenciales del contrato al momento de celebrarse el contrato. Después, todo lo que se pueda aclarar y las cosas que se puedan dejar sin efecto, se pueden dejar sin efecto también, si así lo quieren las partes. ¿Sí, Jimé? Bien, profe, gracias. ¿Y puedo De hacerle nada. una última pregunta? Sí, sí, sí. Después, en el punto 5, cuando dice que el fiduciario constructor ejecuta la obra en tiempo, la entrega a los adquirientes y fideicomisarios, al mes de la Sí, entrega de las unidades funcionales cuando surgen defectos de construcción de gravedad. sí. Y estas personas, dice si pueden reclamar judicialmente por los defectos constructivos y a quién. Sí, ¿Deberían reclamárselos al fiduciario o no? exacto. ¿Sí? Bien. Sí, sí, ¿Mediante porque qué? Un juicio, una carta de sí, documento? en principio una intimación para que se repare o ponerle en conocimiento de los efectos y que se subsanen esos defectos a la mayor brevedad bajo el apercibimiento de iniciar acciones judiciales. Y si no, también directamente yo haría una intimación previa y posteriormente una acción judicial, por ejemplo, ante la negativa o ante la falta de respuesta, una acción judicial acreditando cuáles son los daños, quién era el fiduciario, que yo tengo el carácter de fideicomisario, acreditando que soy fideicomisario, y bueno, y acreditando los daños, justamente que son consecuencia del, digamos, de una mala ejecución de la obra, por ejemplo. ¿Mm? Bien, profe, gracias. Bueno, de nada. Bueno, sí, sí, sí. Siempre, ya lo dijimos, corre la suerte del bien al que está, la forma o la transmisión de dominio que se haga en el contrato, corre la suerte del bien de que se trate. Si se trata de un bien inmueble y fue como corresponde ser transferido por escritura pública, la cesión de derechos también tiene que ser
por cesión de derechos, ¿sí? Y si además en el mismo contrato dice que se requiere el consentimiento de tal persona, debe ser hecho, debe cumplirse, forma parte de lo que es el cumplimiento del contrato, ¿sí? El contrato dice que, el inmueble puede ser transmitido, ¿sí? A través de cesión de derechos. Entonces, si se toma la decisión de transmitir a través de esa forma, será hecha por cesión de derechos, por escritura pública, dice, y además dice que se requiere el consentimiento. Bueno, en ese caso será necesario que en la misma escritura de cesión se ponga que se prestó, se pidió el consentimiento de fulano de tal y así fue concedido o digamos asintió a la transmisión del dominio y por eso se llega a transmitir por ese medio, a través de una cesión de derechos. ¿Mm? ¿Sí, Jazmín? Profe, Sí. perdón, en esa parte que habla de la cláusula, ¿no Sí. sería no válido esa cláusula porque es como que el fiduciante necesita como la aprobación del fiduciario de bienes que son de él? Del fiduciante debería ser, ¿no es cierto? Claro. Claro. Ah, no, la verdad no me acuerdo, no te escuché esa parte bien, pero sí, en realidad quien debería dar la conformidad es el fiduciante, no el fiduciario. Sí, sí, es así. Entonces, si es así, la cláusula no es válida. No me acordaba, ahora la Dayana la escribió. Pretenden incorporar una cláusula. Claro, claro, claro. No es una cláusula válida. No, yo no me acordaba cómo era, si era qué es lo que decía bien la pregunta, pero ahí la escribió Dayana, está bien, es como dicen ustedes. Eh, digamos, el consentimiento no lo puede dar el fiduciario, tendría que dar el fiduciante, ¿sí? Claro, no, lo que pasa que no, sí, yo no me acordaba la pregunta, no sé, cuando la hice hace mucho por eso. Bueno. Bueno, entonces chicos, ahora ya que vamos a empezar porque si no, no me va a alcanzar. Espero que... Sí, no queda mucho, pero hay uno de todos los contratos que nos toca ver. Hoy vamos a ver 4 contratos. El contrato de leasing, el contrato de transferencia de tecnología, de capitalización y ahorro y el contrato de edición. De los 4 contratos, el que es un poquito más complicado, aunque no tanto como el fideicomiso, es el contrato de leasing. El contrato de leasing está previsto en el Código Civil y Comercial a partir del 1227, ¿sí? Del artículo 1227. También este contrato estaba previsto en una ley especial, en la 24441, que, digamos, fue una antigua ley que después fue modificada y que fue, una vez que se sancionó este código, se incorporó el contrato dentro del Código Civil y Comercial. Estos tipos de contratos, como el de leasing y otros que vamos a ver, son un poco contratos modernos, como dice el programa, y son contratos que permiten muchas veces el financiamiento económico o de bienes que son muy costosos y que a veces las empresas, las pequeñas empresas, las pymes, las micropymes y demás, no pueden, digamos, hacer frente, para iniciar su actividad empresarial, no pueden hacer frente a invertir, por ejemplo, maquinarias que son costosas y que realmente las necesitan para poder llevar adelante
su actividad, ¿no? A lo que se van a dedicar. Justamente este contrato es para eso, para ayudar a las empresas a que puedan hacerse de bienes que se requieren para la producción, digamos, a lo que se dedica. La definición está prevista en el 1227 y indica que hay dos partes, una parte que se llama dadora y una parte que se llama tomadora. La dadora es la que transfiere al tomador, y acá lo que se transfiere se llama la tenencia, ¿sí? La tenencia de un bien cierto y determinado, de un bien específico. Esa tenencia, que ya vamos a ver no es lo mismo que la propiedad, la ejerce, usa y goza de ese bien durante un tiempo determinado, y en ese tiempo lo que hace es pagar mensualmente, como si fuera un alquiler, un canon locativo, y llegado un determinado tiempo previsto en el contrato, tiene la posibilidad de optar por comprar ese bien. Digamos, el dador es el que entrega el bien, y quien recibe el bien y usa y goza, tiene la tenencia, a quien se transmite esa tenencia se llama tomador, ¿sí? Esas son las dos partes esenciales en el contrato. Hay contrato entonces de leasing cuando una parte dadora transmite el uso y la tenencia de un bien para que el tomador use y goce de ese bien por un tiempo determinado, pagando lo que se denomina un canon locativo, y le confiere la posibilidad en un determinado tiempo de hacer uso de lo que denominamos opción de compra, pagando un valor. Antes la ley hablaba de valor residual, ¿sí? Es como pagar una diferencia mayor para quedarme con el bien, ya no a título de tenencia, sino como propietario del bien. Ese es, en definitiva, así funciona el contrato de leasing. Un ejemplo, si yo tengo un pequeño emprendimiento y necesito una máquina, por ejemplo, una máquina que no está dentro de mi posibilidad de comprarla, porque tengo que hacer otro tipo de inversiones, como es el alquiler del local, el mobiliario, supónganse que hago estampas en remeras, y esa máquina es una máquina costosa, entonces yo tengo que hacer muchas inversiones, por ahí necesito también un empleado, por ahí necesito hacer el tema de la publicidad y demás, y bueno, tengo todo menos la máquina. Bueno, entonces yo podría, a través de este contrato de leasing, adquirir a través de un dador esa máquina. Yo por un tiempo que pactemos le voy pagando mensualmente como el alquiler de la máquina, y llegado un momento, ya el plazo previsto en el contrato, el tiempo que hayamos estimado, ya vamos a ver que pueden pasar varias cosas, una vez que llega un determinado momento, yo dejo de pagar esos canon locativos y hago uso de mi opción de compra. Entonces, bueno, la usé un tiempo, tuve ganancias, con mis ganancias pago una diferencia, y ya la máquina ya es completamente mía, y ya puedo disponer de ella como propietaria. Así funciona. ¿Qué cosas pueden ser objeto del contrato de leasing? Todas clases de cosas. En un principio había una limitación, no eran todas, pero ya después con el tiempo, como les dije, estas normas se fueron modificando, y pueden ser, así lo dice el 1228, objeto de leasing, cosas muebles, inmuebles, marcas, software, patentes, todo, modelos industriales, dice, todo lo que pueda ser dado en leasing y que por supuesto no sea nada prohibido, puede ser objeto del contrato.
Como vamos, antes de pasar a lo que denominamos el canon locativo, me gustaría hablarle un poquito de las características. En principio, como contratos, tiene la característica de ser un contrato nominado, ¿sí? Tiene un nombre especial que se llama leasing. Es un contrato consensual porque las partes se ponen de acuerdo para celebrar este contrato. Es un contrato oneroso porque hay prestaciones de ambas partes, hay que pagar, como les decía, un canon locativo, posteriormente en otra etapa el precio. También es un contrato de consumo, es un contrato de empresa, de equipamiento de empresa, en ese sentido, en el sentido de hacerme de bienes costosos que yo requiero para poder llevar adelante mi actividad empresarial. Es un contrato, otra de las características, que es un contrato dual. Dual por esto de las dos etapas. Si nosotros vemos el contrato en dos momentos temporales, vamos a ver que en un inicio este contrato se parece mucho a un alquiler, a un contrato locativo, dado que periódicamente, de acuerdo a cómo lo pactemos y al monto que pactemos, vamos a ir pagando mensualmente, trimestralmente o como fuere, un canon locativo. Entonces, en esa etapa se parece a un contrato de alquiler porque por un lado hay una persona, el tomador, que tiene la posesión del bien, tiene la tenencia del bien, usa y goza de ese bien, pero reconoce ese tomador la propiedad, el título jurídico de ese bien, lo reconoce en otra persona que es el dador, ¿sí? Eso en una primera etapa. Y en una segunda etapa, esa es la etapa locativa, la otra etapa, la otra característica, o sea, dijimos que era dual. Por un lado, locativa y por otro lado, dispositiva. ¿Por qué dispositiva? Porque en un momento del contrato, el tomador va a poder hacer uso de su derecho a comprar el bien pagando un precio o valor residual. Entonces, en esa otra etapa, ya cuando hace uso de ese derecho, entonces ya hablamos que es muy parecido a una compraventa. ¿Por qué? Porque como en cualquier compraventa, pago un precio y, digamos, tengo derecho a hacerme de ese bien. Y se diferencia de la otra porque esto que estaba separado, la posesión por un lado y el título por el otro, ahora en esta segunda etapa se juntan y se reúnen en la misma persona, en la persona del tomador, que ya no es más un simple tenedor o poseedor de la cosa, sino que además tiene el título jurídico de propietario. Tiene el derecho y el hecho de la posesión. En él se reúnen las dos cosas justamente por haber hecho opción de compra y haber pagado ese valor que estaba pactado en el contrato para adquirir la propiedad. Y en algunas oportunidades este contrato de leasing es un poco un contrato de adhesión porque en algunas circunstancias el tomador hay cuestiones que no las puede discutir, depende del tipo de modalidad. Ya vamos a ver que hay ahora lo vamos a ver, distintas modalidades para adquirir el bien, digamos, que se entrega, que es objeto del contrato de leasing. Antes que eso, hablamos un poquito entonces del canon locativo. El canon locativo dijimos que no era lo mismo que el precio, ¿sí? El canon locativo es lo que se pagaba en una primera etapa. Y en cuanto al valor de ese canon locativo, las partes lo determinan convencionalmente, ¿sí? Ellas deciden, se ponen de común acuerdo y deciden, acuerdan si ese pago va a ser mensual, va a ser trimestral, digamos, en cuanto a la periodicidad del pago y en cuanto al monto del pago, es decir, a la cantidad que se va a pagar por ese alquiler del bien en la primera etapa del contrato. Sí hay que tener en cuenta que ese canon locativo
en cuanto a su composición para llegar a un monto determinado, tiene que tener algunas cuestiones que son básicas y necesarias y que van a llegar a determinar ese monto o el total que mensual, trimestral o semestralmente pagará el tomador. En primer lugar, hay que tener en cuenta el valor locativo que tiene ese bien, el valor de alquiler que tiene ese bien entregado en leasing. Por otro lado, el valor de amortización del bien. Por otro lado, el costo financiero, es decir, los intereses por este financiamiento que se está haciendo, que está haciendo el dador. Por otro lado, los riesgos inherentes al estado y conservación de la cosa. ¿Sí? Hay que conservarlo, mantenerlo y demás. Por ahí a lo mejor es necesario pagar un seguro por ese bien. Y por otro lado, todo lo referido a los gastos administrativos y a los servicios. Entonces, tenemos en cuenta el valor locativo, el valor de amortización, el costo financiero, es decir, el interés, los riesgos inherentes, digamos, a la conservación y al estado de la cosa, y todos los gastos administrativos y de servicios, por ahí el bien hay que hacerle algún tipo de mantenimiento y demás. Todas esas cuestiones deben estar, deben ser consideradas y merituadas al momento de determinar el monto que el tomador pagará en esta primera etapa del contrato. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Así lo dice el tema del 1229, dice que el monto y la periodicidad del canon se determina convencionalmente. Después en 1230 ya habla de lo que es el valor residual o precio final que paga el tomador al momento de ejercer su derecho de compra. El precio del ejercicio de compra debe estar fijado en el contrato o ser determinable según procedimientos o pautas pactadas. En el mismo contrato inicial se puede establecer de qué manera se va a llegar al valor final que debe pagar el tomador, o de última va a estar establecido cuál es el precio. Podría ser un precio determinado más una actualización, ¿sí? Ahora que tenemos problemas inflacionarios, entonces si yo ya desde el inicio, que tengo un contrato que va a durar, supónganse 15 años, y pongo un precio ya, un precio final para cuando el tomador del bien que le entregué en leasing haga uso del derecho de compra, entonces, si yo le pongo un precio ya, seguramente que ese valor no va a tener mucho significado dentro de 15 años, entonces no va a valer mucho. Entonces, podría ser que se establezcan pautas de actualización a los fines de que realmente pague lo que corresponde por ese bien. Bueno, vamos entonces ahora a las modalidades. Modalidades para elegir el bien. Ustedes van a ver en el 1231 que hay varios incisos, del inciso A hasta el inciso F, ¿sí? Los tres primeros incisos, el A, el B y el C, son incisos referidos a lo que se denomina leasing financiero. Leasing financiero en cuanto a adquirir ese bien que va a ser objeto del contrato de leasing, ¿sí? No es que lo tenga yo como dador, sino que simplemente lo que se va a hacer es adquirir el bien a terceros. La maquinaria o el objeto del contrato se va a adquirir a terceras personas. Y el inciso F, por ejemplo, el inciso D, ya es un poco más de carácter operativo, porque ya se trata de un bien que está en el mercado, que lo tengo y que es de mi propiedad. Ahora vamos a explicarlo a cada uno de los incisos para que ustedes se den cuenta. El primero de ellos, el A, dice comprarse por el dador a persona indicada por el tomador, ¿sí?
Por eso es financiero, porque va a haber el financiamiento, digamos, el que va a poner la plata va a ser el dador. Va a comprárselo a un tercero y se lo va a entregar en leasing al tomador. Hay una especie de financiamiento. El tomador no tiene esa disponibilidad económica de ir y comprarlo. Si la tuviera, no requiere de esta intermediación que hace el dador en la adquisición del bien. El segundo de los incisos, comprarse por el dador, según especificaciones del tomador o según catálogo, folletos, descripciones identificadas por este, ¿sí? Entonces se lo compra también es financiero, porque el que compra el bien es el dador, nada más que acá ya no es una persona determinada, sino que entra a un catálogo, a un folleto y demás, y le dice, yo quiero el bien que tiene estas características que me muestra la foto que es este. Entonces, yo como dadora lo compro y se lo entrego al tomador a través de este contrato de leasing. Y la otra forma de financiarse dice, el C, comprarse por el dador, quien sustituye al tomador al efecto en un contrato de compra-venta que éste haya celebrado. ¿Sí? Lo compra, dice, comprarse por el dador quien sustituye al tomador. ¿Sí? Hay un contrato de compraventa entre el tercero y un tomador, pero en vez de comprarlo el tomador directamente al tercero, hay como una interposición de persona, una sustitución de persona, y toma el lugar de comprador que tenía el tomador, asume ese lugar el dador, ¿sí? Lo reemplaza, ¿sí? Y hace el negocio de la compra-venta, y después se lo entrega al tomador, ¿sí? Es como que hay una sustitución en la persona del comprador en relación con el tercero, ¿sí? Por eso dice, lo leo de nuevo a ver si así lo entienden. Dice, comprarse por el dador, ¿sí? Comprarse por el dador, lo compra el dador, quien sustituye al tomador, ¿sí? Se cambia la persona, lo reemplaza al efecto en un contrato de compra-venta que éste haya celebrado. En el contrato de compra-venta, en vez de figurar el tomador, va a figurar el dador, y a su vez después, una vez que lo compra, se lo entrega al tomador para que éste utilice el bien a través del contrato de leasing. Esos son contratos, digamos, de leasing financiero, una forma de financiarse y de comprar un bien que de otra manera no lo podía comprar. En cambio, el inciso D dice, ser de propiedad del dador con anterioridad a su vinculación contractual con el tomador. Acá ya no hay una compra del bien, sino que el dador, por eso es operativo, el dador ya lo tiene en su poder. Es un bien que es propio, ¿sí? Entonces, como es propio y lo tiene, por ahí tiene varias máquinas, por ejemplo, supónganse fotocopiadoras. Yo tengo varias fotocopiadoras y podría ser que alguien me proponga, yo las alquilo a la fotocopiadora, pero alguno más que alquilarla quiere comprarla a través del contrato de leasing. Bueno, entonces yo dispongo de ese bien porque como les digo, me dedico a tener fotocopiadoras para alquilarlas o para lo que sea, bueno, o para venderlas, o para comprar, o para venderlas de esta manera. Entonces, ya es de mi propiedad, yo ya lo tengo al bien. Entonces, así lo entrego a través del contrato de leasing. Después dice el inciso D, ser de propiedad del dador, el E, adquirirse por el dador al tomador por el mismo contrato o habérselo adquirido con anterioridad. Esto le llaman en
en la doctrina le llaman el retroleasing, ¿sí? ¿Por qué retroleasing? Porque es una forma de financiarse. Por ahí el tomador necesita, digamos, de efectivo, entonces dice, yo tengo la máquina, yo te la vendo a vos, dadora, y a su vez vos, como te la vendo, me hago de efectivo, y a su vez te la alquilo, porque como ya la conozco, porque era mi máquina, entonces te la alquilo, ¿sí? Entonces se hace de efectivo y por otro lado paga un canon locativo al dador por ese bien. Se la vende al dador y después el dador, digamos, es propietario, el tomador se la vende al dador, el dador la adquiere y a su vez se la entrega nuevamente al tomador, por eso es retroleasing, porque vuelve el bien al patrimonio del tomador, pero ya no en carácter de propiedad, sino en carácter de tenencia, de posesión, y paga por ese bien un canon locativo. Ese es el retroleasing. Y por último, dice, estar a disposición jurídica del dador por título que le permita constituir leasing sobre él. Puede ser que no sea el propietario, esto le llaman el subleasing. Puede ser que no sea el propietario, pero hablábamos, por ejemplo, del contrato de depósito. Puede ser que por alguna circunstancia el depositario tenga la disposición del bien, porque de una maquinaria que fue entregado por el depositante y el depositante lo facultó a que si existía la posibilidad de que esa máquina pudiera producir, alquilársela a alguien o vendérsela a alguien, si tenía la oportunidad lo podía hacer. Entonces, bueno, si bien el depositario no es el propietario del bien, puede por el consentimiento otorgado por el dueño de la cosa, entregar el bien en leasing. Entonces eso le llama subleasing. Esas son algunas de las modalidades, las que están previstas en el código, pero existen otras más. Esto no quiere decir que sean las únicas y pueden surgir otras. Como les digo, la inventiva y la creatividad que tenemos para realizar este tipo de negociaciones no tiene límites, por lo tanto pueden existir otras más. Lo importante acá, ¿por qué uno dice, para qué me ponen tantos ejemplos y formas de entregar un bien a través del leasing? Y el tema está en el artículo que sigue, el tema de la responsabilidad. Hay que ver quién se hace responsable cuando ese bien tiene defectos o es turbado quien está en posesión de la cosa en el ejercicio, digamos, de su derecho, quien es turbado por terceros cuando está utilizando ese bien, y por los defectos o los vicios ocultos que pudiera tener ese bien, los vicios redhibitorios y demás. Entonces, ¿por qué es importante saber la modalidad? Justamente por esto, por la responsabilidad. Si el bien era de mi propiedad y el bien tenía defectos, yo lo entregué y tenía defectos, quien va a responder por esos defectos soy yo, porque el bien era de mi propiedad, como pasa con el leasing operativo, por ejemplo, en el inciso D, en el caso del inciso D. En ese caso, el dador tiene que hacerse responsable por terceros que molesten o que turben en el ejercicio del derecho que tiene a utilizar ese bien el tomador, tiene que responder. Y si tiene vicios ocultos la máquina, también debería responder. Ahora, si el bien es adquirido por el dador de terceros, no debería responder porque no era el dueño de la máquina, sino que de acuerdo a lo que necesitaba el tomador, él adquirió la máquina de terceros. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que va a pasar? El tomador va a poder subrogarse en los derechos del dador
y exigirle a ese tercero que repare los daños o vicios ocultos que tengan las cosas o que lo defienda de terceros que lo están molestando en el ejercicio de su derecho. ¿Sí? En ese caso, no podría el tomador, si yo le compré, yo dadora, le compré una máquina de acuerdo al catálogo que me había mostrado, fui, lo compré a donde él me dijo, a la firma que tenía en la máquina que quería y demás, y se lo entregué en leasing. Resulta que la máquina tiene defectos en su fabricación. No puede venir el tomador y decirme a mí, mirá, esta máquina que compraste tiene defectos. Yo le voy a decir, bueno, si tiene defectos, anda al fabricante, a donde lo compramos, y reclamale vos en mi nombre, porque estás ejerciendo, digamos, yo lo compré a través de este contrato de leasing. ¿Sí? Por eso es tan importante el tema de saber cómo fue adquirido el bien objeto de leasing, por este tema de las responsabilidades, de los vicios ocultos y los daños que pueda tener la cosa o la turbación, el tema de la garantía de evicción que digamos, deben prevalecer y se debe proteger con respecto a quien ejerce un derecho como es el tomador. Así que a eso se refiere el 1232 en general, a todo a este tema. Bueno, por otro lado, cuando uno se compra o adquiere un bien en leasing, no solamente puede ser que yo tenga que entregarle la cosa y nada más. Muchas veces también queda comprendido dentro de lo que es el contrato la instalación de la máquina, el asesoramiento en cuanto al funcionamiento, cómo debe funcionar, cómo debe cada qué tiempo, no sé, debe hacerse una revisión de la máquina, todo el tema que sea asesoramiento y cuestiones accesorias a la puesta en marcha de ese bien, también pueden formar parte la forma de utilizarla, cómo la tengo que usar, de qué modo y demás. Entonces, todas estas cosas, lo que hace a servicios y accesorios, también pueden estar incluidos o comprendidos en el contrato de leasing. La forma de transmisión, dijimos lo mismo que pasaba con el fideicomiso, ¿sí? Depende del tipo de bien que sea, es la forma o la modalidad en que debe ser instrumentado. Sabemos que si se trata de cuestiones de bienes inmuebles, deben ser transmitidas por escritura pública. Bueno, el contrato de leasing deberá adquirir esa modalidad y esa forma. En cambio, el resto puede hacerse por instrumento privado. Ahora, para que el contrato de leasing tenga efecto desde el momento en que entrego el bien, debo necesariamente hacer la inscripción del contrato en el registro pertinente de acuerdo a la naturaleza de la cosa. Debo hacer la inscripción dentro de los 5 días posteriores, solicitarlo, dentro de los 5 días posteriores a que entregué la cosa, ¿sí? Eso es importante para que el efecto sea retroactivo al momento de la entrega. Si yo entrego el bien y lo inscribo dentro de 30 días, el efecto se va a producir respecto a todo de la inscripción, ¿no es cierto?, a partir del momento en que lo inscribo. Si yo lo inscribo dentro de este periodo de 5 días que yo les digo posteriores a la entrega, entonces se produce un efecto retroactivo al momento de la entrega. Y bueno, y hay bienes que por ahí no tienen lugar en el que se inscriben. Entonces se pueden inscribir estos bienes de manera genérica en el registro de créditos prendarios, ¿sí? Allí se inscriben aquellos que no tienen un lugar específico de registración en el registro de créditos prendarios. La otra cuestión que habla el 1234 es el tema de la duración de esa inscripción. La inscripción en los registros, cuando se trata de inmuebles, es por el término de 20 años, y cuando se trata de muebles, es por el término de 10 años. Esto no quiere decir que no se pueda renovar.
esa inscripción se puede renovar, ya sea porque lo pida el dador o ya sea porque el juez así lo autorice. No hay problema que se pueda renovar esa inscripción por un término o un periodo mayor, ¿sí? Que es, digamos, que se pueda volver a inscribir. Bueno, ¿qué otra cosa más? Bueno, cómo debe comportarse el tomador durante esta primera, estamos hablando por ahora de la primera etapa. Durante la primera etapa del contrato, el tomador debe utilizar el bien, hacer uso y goce de ese bien de acuerdo al destino que se le dio. Es decir, debe hacer un uso adecuado del bien y para lo que fue entregado. Esa es, digamos, como una regla general. Y en principio lo tiene que usar él. Esto no quiere decir que no pueda a su vez subalquilarlo. La máquina de hacer estampas que yo les decía podría ser que en la primera etapa del contrato, la parte locativa, en la etapa locativa, el tomador a su vez alquile la máquina a otro comerciante del rubro que hace lo mismo. Eso podría ocurrir, siempre y cuando esté de acuerdo el dador. El dador puede, si quiere, en el contrato establecer una cláusula que el único que va a usar la máquina es él, ¿sí? Ese tomador, y que no puede subalquilarla. Si no lo dice, lo podría hacer, podría ser susceptible de alquilársela a otra persona por parte del tomador, pero también puede ser que no esté de acuerdo el dador. Así lo dice el mismo código. ¿Qué más? Por supuesto, el tema de la oponibilidad, ¿no? Subrogación. El contrato debidamente inscripto es oponible a los acreedores de las partes. Los acreedores del tomador pueden subrogarse en los derechos de éste para ejercer la opción a compra, ¿sí? El tema de la oponibilidad que veíamos en cuanto a la inscripción. Una vez que el contrato está inscripto, es oponible a terceros. Por lo tanto, si un acreedor, por ejemplo, del tomador quiere cobrarse su crédito, sí podrá hacerlo subrogándose, como dice, en la parte de la opción a compra, ¿sí? No en la primera etapa, donde el contrato, hay un contrato locativo en curso. Sí podría después, si tiene una deuda grande el tomador, poder subrogarse el acreedor haciendo uso de la opción de compra de ese bien. Bueno, el tema del uso y goce, como les decía en el 1238, la otra, el 1236 no lo leímos, pero se refiere al traslado de los bienes, que en principio no puede trasladarse los bienes del lugar en donde se encuentran, ya que forma parte del contrato, salvo, por supuesto, que haya una conformidad del dador. Por supuesto que, como siempre les vengo diciendo, todos estos contratos queda a la libertad de contratación de las partes, y las partes en cualquier momento incluso puede ser que haya algo que no esté previsto y que como consecuencia del contrato surja y que haya que solucionar. Bueno, será motivo de consulta y un nuevo acuerdo entre las partes. Por ejemplo, con respecto a esto del traslado de los bienes. Vamos ya ahora a la segunda parte del contrato, que es la segunda etapa, la etapa de la opción a compra, ¿sí? La opción a compra, que yo les decía, antes la ley hablaba de pagar el valor residual como una diferencia, como el resto, como lo que falta, para terminar de pagar y poder ser propietario teniendo el mismo dador, el mismo tomador. Entonces, ese momento, o sea, el momento en que se va a hacer uso de la opción a compra, es un momento que las partes pueden acordarlo. Puede ser que diga a los 10 años, si es un contrato,
por ejemplo, a 30 años a la mitad del contrato, a las 3/4 partes del contrato, cuando se haya cumplido una 1/4 parte del contrato. Las partes pueden establecer en qué momento se puede hacer uso de este derecho de compra por parte del tomador. Lo pueden prever en el contrato. En caso de que así no esté previsto, la opción a compra se ejerce una vez que se haya pagado las 3/4 partes del canon total estipulado, ¿sí? Así lo dice el 1240. Se los leo para que lo entiendan. Dice, la opción de compra puede ejercerse por el tomador una vez que haya pagado 3/4 partes del canon total estipulado, o antes, si así lo convinieron las partes. Por lo tanto, el principio general es que las partes deciden cuándo se hace esa opción a compra. Si no se dice nada, se aplica la primera parte del artículo que leímos, ¿sí? Cuando haya pasado las 3/4 partes del canon total locativo que se haya pactado. Entonces, una vez que se hace el ejercicio o la opción a compra, hay todo un procedimiento que antes no estaba previsto en la ley y que sí ahora en el código lo está, y está relacionado con el tema de cómo se instrumenta esta opción a compra. Como el bien se encuentra inscrito en un registro, el procedimiento es notificar de manera fehaciente al dador. Manera fehaciente me refiero carta documento, carta certificada, de una manera que nos quede acreditada que estamos haciendo esta intimación, notificar que vamos a hacer uso de ese derecho de opción a compra. Por supuesto que allí en esto interviene el encargado del registro, que es el que debe notificar al dador de esta situación. El tomador lo pone de manifiesto al encargado del registro que va a hacer uso de esta opción a compra, y el encargado del registro, porque es allí donde se encuentra asentado el bien que va a ser transmitido a través del leasing, es el que notifica de manera fehaciente al dador indicándole esta situación, y por supuesto, como él tiene el encargado del registro en el que está sentado, sabe cuál es el contrato, cuál es el precio que se ha pactado o la forma de llegar a ese precio final, a ese valor residual, entonces notifica que el tomador fulano de tal va a pagar la suma de pesos tanto en valor, en concepto de valor residual, y lo notifica. El dador puede, si así lo entiende, prestar conformidad, decir que sí, ¿sí? Exteriorizar su consentimiento aprobando esa situación, y entonces allí ya opera, se cancela la inscripción y ya el bien queda inscrito completamente o en su totalidad a nombre del tomador. Pero también puede guardar silencio. En caso de que guarde silencio, el encargado del registro entiende que si dentro de los 15 días hábiles desde que fue notificado no dice nada, entonces se entiende que aceptó el ofrecimiento o el pago de ese valor residual ofrecido por el tomador. Y por último, entonces, en ese caso, el encargado del registro lo que hace es verificar que ese valor residual que está ofreciendo el tomador es el adecuado, es el que corresponde, es el que surge del contrato, de la forma de determinar lo que está prevista en el contrato, y entonces en ese caso ya da por concluido y cancelado el procedimiento, entregándole al tomador el bien, digamos, ya en calidad de propietario.
Y por último, esto está previsto en el 1246. Y por último, en el inciso C, dice que si el dador formula algún tipo de observaciones y el encargado estima que el depósito que estaba haciendo el tomador era insuficiente, le comunica al tomador y existen ya, queda, digamos, deja él como encargado del registro de participar o de intervenir, y quedan las dos partes habilitadas para iniciarse los reclamos judiciales que estimen pertinentes. Por ahí el tomador dice, no, lo que estoy ofreciendo, por ahí hay un error en la interpretación del contenido del contrato en cuanto a determinar el precio. Entonces, bueno, esto que es objeto, digamos, de discusión entre las partes, ya el encargado del registro es un tercero ajeno a esta situación, entonces deja la cuestión ahí zanjada, que sea resuelta por las partes contendientes, por las dos partes, por el tomador y el dador, ya en una sede distinta, que es la sede judicial, ¿sí? Se presentarán ante el juez y reclamarán lo que entiende o lo que alegarán a su derecho cada una de las partes. Pero ese es el procedimiento de cancelación que tiene previsto el código y que antiguamente no lo estaba en el sistema, digamos, en la ley antigua. Este procedimiento no estaba, y bueno, si bien no estaba, ya estaba en la doctrina y en la jurisprudencia, ya estaba como propuesto el tema de que se solucione o esto de la intervención del encargado del registro para poder cancelar la inscripción cuando se hace la opción a compra. Otra cuestión importante en este caso es el tema de qué pasa cuando hay un incumplimiento por parte del tomador al momento en la primera etapa del contrato. ¿Qué pasa cuando no cumple, cuando no paga, y qué acciones tiene el dador para reclamarle tanto el pago como la devolución del bien? Bueno, el código lo que hace es hacer una distinción entre bienes muebles y bienes inmuebles, porque la ejecución de esto es distinta. Entonces, la ejecución de un bien, ejecutar un bien mueble o un bien inmueble es distinto. Ante el incumplimiento, cuando tenemos un bien inmueble, lo primero que vamos a querer es que esa persona que está en el bien y que no está cumpliendo sea desalojada. Si lo que se entregó en leasing es un inmueble, yo lo que voy a pretender es que aquel locador incumplidor que no me paga el canon locativo se vaya, ¿sí? Entonces, ahí lo que voy a pedir es lo que se llama el desalojo del bien, una acción por desalojo, más allá de otras cosas que yo pueda pedir. Por ejemplo, ¿qué otra cosa podría pedir? Los cánones que me dejó de pagar. Todos esos alquileres que no me pagó, más sus intereses, por ejemplo, también lo podría pedir. Y también podría pedir otras cosas más. Podría pedir el daño que a mí me está ocasionando tener ese bien improductivo por esta situación de incumplimiento, dado que no puedo, por ejemplo, no podría entregar el bien en leasing a otra persona que efectivamente cumpla y pague lo que corresponda. Entonces, en ese caso, podría iniciarle además una acción por los daños y perjuicios por lo que dejé de percibir, por el lucro cesante y el daño emergente que se me produce justamente por esta circunstancia, por esta situación. Entonces, muchas acciones voy a tener en caso de incumplimiento cuando hablamos de un inmueble entregado en leasing. Primero, pedir el desalojo, una acción de desalojo. Segundo, pedir los cánones o los alquileres que fueron caídos y que no me los pagó con sus intereses. Y en tercer lugar, una acción de daños y perjuicios por esta situación de incumplimiento
que me está causando a mí en mi patrimonio, por no poder utilizar, tener inmovilizado ese bien. En cambio, bueno, todo esto ya lo vamos a, en realidad ya vamos a leerlo un poco en grandes rasgos, en el 1200, así rápido, en el 1248, y en el 1249 está previsto qué pasa ante el incumplimiento cuando lo entregado es una cosa mueble. En ese caso, cuando hablamos de una cosa mueble, la situación es distinta. Ya no voy a pedir un desalojo porque lo que voy a querer es que ese bien, que es un bien mueble, retorne a mi patrimonio. Entonces allí la acción no va a ser por el desalojo, sino que voy a pedir el secuestro del bien, que el juez saque del patrimonio del incumplidor, del tomador incumplidor, ese bien, y retorne a mi patrimonio justamente por ese motivo. Y por otro lado, va a pasar lo mismo que en el caso del incumplimiento respecto de bienes inmuebles. Voy a pedir que me pague todo lo que me debe por esos alquileres, con intereses y costas y demás, ¿no? Porque no solamente es el interés, el canon que me dejó de pagar con el interés que eso genera, sino todo el trámite que yo tuve que hacer, esto es las costas del juicio, todo el trámite que yo tuve que hacer para poder iniciar este reclamo. Yo para pedirle el secuestro al juez tengo que iniciar un trámite judicial, y ese trámite judicial tiene su costo, ¿sí? Por eso ustedes van a ver que dice que se deben los intereses y las costas del juicio, justamente por todos estos gastos extra que yo tuve que hacer por el incumplimiento del tomador. Entonces, iniciamos una acción de secuestro, pedimos el secuestro de la cosa, solicitamos los cánones caídos, más los intereses y las costas, y esto igual que pasa con el caso de los inmuebles, y por último también pedimos los daños, le reclamamos daños y los perjuicios que me ocasionan todo este accionar incumplidor de parte del tomador. Después ustedes van a ver, yo les decía que lo íbamos a mirar en forma genérica porque no hace falta, no me interesa que sepan con tanto detalle esto, porque el codificador lo que hace en el 1248 hace una diferencia con respecto a las intimaciones y demás que se le hace para que cumpla el tomador, hace una diferencia de acuerdo a el tiempo de contrato que llevemos cumplido, ¿no? Dice el inciso A, dice, bueno, leo desde el principio, cuando el objeto del leasing sea una cosa inmueble, el incumplimiento de la obligación del tomador de pagar el canon produce los siguientes efectos. Si el tomador ha pagado menos de un cuarto del monto total del canon total convenido, ahí dice en el A. En el B dice, si el tomador ha pagado un cuarto o más, pero menos de las 3/4 partes del canon convenido, ¿sí? Y el inciso C dice, si el incumplimiento se produce después de haber pagado las 3/4 partes del canon locativo, ¿sí? Por eso les digo que los 3 incisos hacen referencia a la etapa, al momento del cumplimiento del canon. ¿En qué momento estamos del pago del canon total? Teniendo en cuenta el tiempo. Entonces dice, en una primera etapa, siempre en todos los casos va a haber una mora automática. Cuando yo, tomador, incumplo, automáticamente entro en mora. ¿Sí? Una vez que entro en mora, el dador ya puede iniciar acciones judiciales, porque hay una mora. En un principio la mora es, no me pagaste, pagame, ¿sí? Y después si la cosa se pone peor todavía, bueno, no me pagás, también devolveme el bien. Dijimos, te desalojo o en el caso de los muebles me entregás el bien, ¿sí? Entonces, dice, el dador puede demandar judicialmente el desalojo, se debe dar vista por 5 días al tomador, se le da una segunda oportunidad al tomador, en este caso de 5 días. En los otros casos van a ver que son de más días, 60 días, 90 días, no me importa que sepan eso, sino que sepan
digamos, cuál es el proceso, ¿no? Que ante el incumplimiento se lo intima. Una vez que se lo intima, se le da un plazo para que cumpla. En ese caso, en ese tiempo, el cumplidor, el tomador, digo, lo que podría hacer es acreditar que pagó. Puede ser que haya pagado y que yo no me haya dado cuenta que me pagó, ¿sí? Entonces me deberá mostrar los comprobantes que documentan ese pago. Entonces ahí el reclamo queda digamos, justificado y ya está, ya no tengo que reclamarle, seguimos con el contrato normalmente. Bueno, y bueno, y después dice, entonces, judicialmente, se debe dar 5 días al tomador, quien puede probar documentalmente el pago de los periodos que se le reclaman o paralizar el trámite, dice, o paralizar el trámite por única vez mediante el pago de lo adeudado. Por eso les decía una segunda oportunidad. Al principio, bueno, tengo los comprobantes de pago. Si no los tengo, te pago ya lo que me haga falta y solucionamos el problema, mediante el pago con más los intereses y costas. Caso contrario, ya se puede disponer del lanzamiento, digamos, del desalojo sin otro trámite. Cuando van pasando el tiempo, como les digo, en el inciso B, ya no hablamos de una intimación al deudor, al tomador, de 5 días, sino de 60 días, ¿sí? Entonces, en ese plazo, en esos 60 días, el tomador podrá decir pagué o pagar, o decidir pagar, ¿sí? Todo lo que se adeuda. Incluso, si el contrato lo permite, por supuesto, podrá hacer uso también de la opción a compra. Es decir, no solamente te pago lo que te debía por los cánones, sino también te pago el valor residual, el precio final por ese bien, ¿sí? Eso también podría ser. Si no lo hace, ocurre lo mismo. Se pueden iniciar el trámite ya de desalojo, quedaría expedito y libre para poder seguir con el desalojo. Cuando se va a seguir, en estos casos, cuando se va a seguir con el desalojo, una vez antes de desalojarlo, se hace una notificación por 5 días. Tomador el pago, costa, si hubiese pago sin precio final, opción a compra. En el caso contrario, puede disponer el desalojo. Esto pasa en el inciso C. Ya en el inciso C, como ha pagado más de las 3/4 partes del canon, ya lo que le vamos a reclamar en un plazo de 90 días, que pague lo que se dice la opción a compra, ¿sí? La opción a compra. Si no lo paga, ¿no es cierto? Si pasado ese plazo sin que se pague, ya también se puede demandar por desalojo, y en ese caso se va a dar vista al tomador por 5 días para antes de desalojar, ¿sí? Pero en definitiva lo que más me interesa, tanto en lo que hace lo que más interesa, no importa el tema de los días, los plazos, sino que ante el incumplimiento entra en mora automática. Una vez que entra en mora automática, se le va a dar como una segunda oportunidad para que pague. Si paga, se soluciona el inconveniente. Si no paga, queda expedito, queda habilitado el dador para iniciar las acciones de desalojo y el resto de acciones que así permitan, digamos, reparar el daño que le está ocasionando esta situación de incumplimiento. Lo mismo ocurre con el secuestro en el caso de las cosas muebles. Por último, hay un artículo referido a normas supletorias que se aplican en el leasing, que es el 1250, que hace referencia a que, como en una primera etapa, como yo les decía, muy parecida a la locación, se aplican las normas del contrato de locación, y en todo lo que no esté previsto en el contrato de leasing. Y por otro lado, en la segunda etapa se aplican las normas referidas a la compraventa. Lo único así importante que me acuerdo ahora que no vimos fue el 1245, referido a la cancelación
del contrato de leasing a pedido del tomador, ¿sí? Dice que el tomador puede solicitar la cancelación de la, referida a la inscripción, ¿no? La cancelación de la inscripción del leasing sobre cosas muebles no registrables y software si acredita que cumplió todos los recaudos previstos en el contrato inscripto para ejercer la opción a compra. Es lo normal, o sea, pide que se cancele la inscripción porque ya pagó, porque ya terminó. El depósito, el monto total de los cánones locativos que le restaban pagar y el ejercicio de la opción a compra, y la interpelación fehaciente al dador por un plazo no inferior a 15 días, ofreciéndole el pago y solicitándole la cancelación de la inscripción. Por otro, y el último inciso, el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales a su cargo. Va a pedir la cancelación al encargado del registro cuando cumpla con todo lo que debía cumplir como tomador, cuando haya ejercido sus derechos y haya cumplido con sus obligaciones contractuales, ¿sí? Entonces, eso no lo habíamos leído, pero es un poco la consecuencia de ese proceso de cancelación que habíamos visto la otra vez, se me había pasado, ¿no? Así que en general esto no es un contrato no es muy complejo, sino que sí tengan en cuenta esto de las modalidades y las responsabilidades, porque es muy importante, y los procedimientos que se utilizan para poder cancelar justamente la inscripción, y digamos que el tomador ya reúna la calidad de tenedor y propietario cuando ha cumplido plenamente con su contrato de leasing, con su parte en el contrato de leasing. Esto más o menos respecto al contrato de leasing, así en forma genérica. Si no tienen dudas, seguimos un poquito porque nos quedan todavía 3 contratos y son largos, no quiero terminarlos. Bueno, seguimos entonces. Otro de los contratos previstos en la ley, en el programa, es el contrato, a ver, ¿cuál podemos ver ahora? El contrato de transferencia de tecnología. El contrato de transferencia de tecnología. El contrato de transferencia de tecnología está previsto en una ley, la transferencia de la tecnología, en la ley, una ley muy vieja del año, no me acuerdo de qué año era esta ley. A ver, ahora les voy a decir porque acá la tengo, del año 81. Es muy vieja. Es la 22.426. Lo voy a anotar acá para que lo tenga. Ley 22.426. Esa ley hace referencia, la tecnología, cuando hablamos de transferencia de tecnología, el antecedente es que en el territorio argentino no existía la posibilidad, no había mucho avance en cuanto a tecnologías, a tecnologías de avanzada. Entonces, la forma de adquirirla era importarla, traerla desde afuera, esa tecnología, esos conocimientos técnicos, esas fórmulas y demás, para aplicarlos o producirlos en Argentina. Entonces todo esto debía ser un poco controlado y, controlado por la autoridad administrativa, por el propio Estado. Entonces es por ese motivo que se redacta esta ley y en su artículo primero justamente hace referencia a esto, a que se van a aplicar este contrato siempre y cuando se trate de transferencia de tecnología que se venga desde el exterior, de fuera del territorio argentino, pero los efectos de ese contrato se produzcan en la República Argentina.
Ese es el presupuesto básico para que haya transferencia de tecnología y que se pueda autorizar un contrato de transferencia de tecnología en nuestro territorio. El artículo 1 dice: quedan comprendidos en la presente ley los actos jurídicos a título oneroso que tengan por objeto principal o accesorio la transferencia, cesión o licencia de tecnología o marcas por personas domiciliadas en el exterior a favor de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas domiciliadas en el país, siempre sometidos a la aprobación, en el país, siempre que tales actos tengan efecto en la República Argentina. Esa es la finalidad, que el contrato de tecnología se aplique, que sus efectos se produzcan en el país. Por ese motivo decimos que cualquier tipo de tecnología, cuando hablamos de tecnología, hablamos, por ejemplo, de una licencia, de una patente comercial, hablamos de una técnica o de un procedimiento para producir algo, o para armar algo, o por ejemplo, para armar una maquinaria, o procesos o fórmulas de producción. Por eso decimos que hay transferencia de tecnología cuando se concede a una persona. Ya vamos a ver los nombres que tienen estas personas, porque dentro del contrato de tecnología hay muchas modalidades contractuales. En general, cuando se concede a otra persona el uso comercial o industrial, se le permite que use comercial o industrialmente una patente de la que esa persona es titular, o le facilita todos los conocimientos técnicos o toda su experiencia relacionada a procesos o fórmulas de producción, ¿sí? Entonces, hay tecnología, por supuesto que siempre es a cambio de un precio. Ya vamos a ver que ese precio se llama royalty o regalía. Entonces, hay contrato de transferencia de tecnología cuando una parte concede a otra el uso comercial o industrial de una patente de la que es titular, o le facilita sus conocimientos técnicos o experiencia respecto a fórmulas o procedimientos o procesos para la producción, siempre a cambio de un precio. Yo les decía que hay distintas modalidades, y por eso en el concepto del que hablamos no ponemos un nombre en particular a las partes, porque, por ejemplo, podemos hablar entre las partes, la persona, como decíamos, domiciliada en el exterior, como dice la ley, la podemos llamar cedente, la podemos llamar exportador, a la parte domiciliada en nuestro territorio, el que va a hacer uso de esa tecnología, lo podemos llamar cesionario, lo podemos llamar importador. Si hablamos, por ejemplo, del contrato de licencia, podríamos hablar de el que concede el uso de esa patente, lo podríamos llamar licenciante, y a quien lo usa en el territorio argentino lo podemos llamar licenciatario. En el contrato de asistencia técnica, que es otra modalidad del contrato de transferencia de tecnología, podemos hablar de asistente al que está en el exterior y nos concede esos conocimientos técnicos para aplicarlos a la elaboración de algo, por ejemplo, y a quien está en el territorio y recibe esos conocimientos lo podemos llamar asistido. Por eso, no vamos a ver la cantidad que hay, sino algunos, porque son un montón. Sí es cierto que hay uno que es básico, que es un contrato de transferencia de tecnología, que es básico y que digamos que es como la madre del cual derivan el resto de contratos. Hablamos del contrato, se lo voy a escribir acá para que lo sepan escribir después, de know-how. No sé mucho inglés, pero así se escribe.
Ese yo les decía que es el contrato básico porque lo que es el know-how es un secreto. En la transferencia de tecnologías está, como decíamos en la definición, hay mucho relacionado con la propiedad intelectual y con la elaboración de cosas y demás, producto de la creación, ¿no es cierto? De que uno va creando, o por ejemplo, cómo se arma un motor, o por ejemplo, cómo se hace o se produce, o qué fórmula se utiliza para producir una bebida especial, o por ejemplo, la metodología que se utiliza para comercializar algo. Entonces, eso muchas veces es un conocimiento que tiene que estar protegido. Es algo que debe ser secreto y que no se lo transmite a todo el mundo porque justamente al ser propiedad de alguien, de quien está en el exterior, no estaría en contra, Zaira, de los derechos de los consumidores, porque ya vamos a ver, ese know-how no es que se lo debe divulgar a todo el mundo, es una forma de comercializar algo. No es nada prohibido, sino que es un conocimiento técnico para hacer algo. Por ejemplo, ¿vieron esas cadenas yo me acuerdo cuando empezó a venir los productos estos de McDonald's a nuestro país? Bueno, ahí venía desde el exterior, no solamente la forma de producirlo, de cómo armar las hamburguesas y cómo confeccionar todo lo que se consumía, sino también cómo se organizaba el local, a qué grados de cocción se hacían las cosas. Entonces, es todo un conocimiento que tiene que ser protegido, que no se hace con mala fe ni con intención de defraudar a nadie, sino que se hace para que haya una mayor comercialización y captar mayor público, ¿no? Que tenga éxito el comercio. Entonces, ese conocimiento secreto, ese know-how, que es algo secreto, tiene que estar protegido. Tiene que estar protegido justamente porque es de propiedad de alguien que lo inventó y que lo va a divulgar a determinadas personas para que esas personas puedan comercializar en Argentina ese producto. Entonces, el know-how no tiene una protección estricta de la norma o de la ley. No hay una ley que lo proteja en particular. Como no hay una ley que lo proteja, ¿qué es lo que se hace? En los contratos de know-how base que se hacen, lo que se fijan son condiciones así, cláusulas penales muy severas para el caso de divulgación de ese secreto, ¿sí? Si yo divulgo lo que estoy diciendo, entonces voy a tener una sanción, cláusulas penales en el sentido de costosas, de cláusulas económicas, digamos. Yo divulgo algo que no puedo, en el contrato dice que yo no lo puedo divulgar y lo divulgo, por ejemplo, cómo se hace la Coca-Cola, sería un ejemplo, ¿no? A mí me transmiten a través de transferencia de tecnología a una empresa del país, desde el exterior, me pasan cuál es la fórmula de los productos químicos que tengo que tener para hacer la Coca-Cola. Bueno, y me ponen una cláusula que justamente dice que si yo divulgo esta situación, voy a tener que pagar una cantidad significativa, muy importante de dinero que incluso me puede llevar a la quiebra, ¿sí? Entonces, esa es la única forma de proteger ese tipo de contratos, el contrato base. Pero no es, como yo les decía, no es la única modalidad. Hay otras modalidades como puede ser el contrato de licencia. En el contrato de licencia es distinto porque cuando yo tengo soy titular de una patente que inventé, de algo que inventé, yo tengo una ley en el país que si yo inscribo esto que creé, esto que inventé, yo lo protejo a través de esa ley y su divulgación, si otro lo divulga, digamos, está inscripto en ese lugar. Entonces,
hay una, digamos, una, ¿cómo les podría decir? Una protección legal mucho mayor y ya no tengo que recurrir a esas cláusulas, sino que ya voy a tener un tipo de acción judicial para justamente hacer lugar no por un cumplimiento de contrato, sino por divulgación de esta patente que justamente tiene la protección jurídica a través de la Ley de Propiedad Intelectual. Otros de los contratos, como les decía, de transferencia de tecnología es el contrato de asistencia técnica. El contrato de asistencia técnica es un contrato, como les decía, por ejemplo, en eso del McDonald's, en esas empresas que no solamente me daban el producto y me decían cómo hacer el producto, sino que venían, en un principio venía gente extranjera a capacitar a personal argentino en el uso, en el manejo del público, en el manejo del local, en el manejo de todos los aparatos que se usaban para hacer el producto. Entonces, ahí ya en la asistencia técnica es no solamente que me entregan algo, sino que me enseñan a utilizarlo o a armarlo, por ejemplo, un motor, una máquina, lo que fuere. Decíamos entonces que este contrato está protegido y controlado por el Estado a través de un organismo que es el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. La ley no tiene mucho más, sino que tiene mucho de norma administrativa, referida a que todos esos contratos son sometidos a la autorización, al control de este organismo, del INTI, y en caso de que exista algún defecto, o que no esté, o que el INTI entienda que está mal o que no corresponde y demás, así se lo hará saber a las partes, y las partes van a tener vías recursivas administrativas para oponerse o decir, bueno, que si están de acuerdo o no, y por qué, y demás. Así que la ley habla mucho más de eso que de otra cosa, por eso lo interesante de la ley son el primero o segundo artículo nada más. Y por otro lado hablábamos del precio, lo que se pagaba, lo que recibía el exportador, el asistente, el licenciante. Él por ofrecer ese bien pagaba un precio, se le recibía un precio o royalty. El royalty, que también se los voy a escribir acá, royalty, por ejemplo, se podría estimar en un porcentaje, en un monto fijo, o teniendo en cuenta la cantidad de producción que se hace, o teniendo en cuenta lo que, digamos, lo que se vende. Eso depende, esa regalía o ese precio que se paga lo pactan las partes en el contrato y deciden de qué manera y cuánto va a ser el monto y cada cuánto se paga. Bueno, es un contrato también oneroso, es un contrato bilateral, es un contrato que también se va prolongando en el tiempo porque se van pagando, digamos, estos pagos periódicos por el contrato de acuerdo a la periodicidad que se haya pactado, entonces podríamos decir que es de ejecución continuada. Y bueno, es un contrato que no está previsto en la ley, no tiene un nombre específico y no tiene una regulación. La única regulación no tiene, dice contrato de transferencia de tecnología, pero como yo les digo, es un nombre genérico, hay muchas modalidades y en la ley más que regula todo el aspecto administrativo, y el primero de los artículos, el presupuesto básico que debe darse para que el contrato, exista contrato de transferencia en nuestro territorio. Así que bueno, respecto a este contrato, mucho más no hay. Vamos a ver ahora, entonces me queda el de capitalización y ahorro. También, contratos de capitalización y ahorro son
contratos, ya vamos a ver, ahora veo que me queda el de edición. Bueno, pero veamos el de capitalización y ahorro, que es más largo. El contrato de capitalización surge en nuestro país como consecuencia de los procesos inflacionarios y la imposibilidad que tenemos de lo mismo que yo les dije, que en estos contratos había mucho de esto, de problemas económicos y financieros que impedían muchas veces a la gente adquirir bienes que son muy costosos, ¿no? Entre el contrato de capitalización es uno de ellos, ¿sí? Siempre no hay una norma específica que lo regula, y bueno, siempre, digamos, surgieron, por ejemplo, cuando nosotros queremos comprar un bien costoso como es un vehículo, muchas veces no tenemos todo el capital para hacerlo, entonces lo compramos como si fueran cuotas. Bueno, el contrato de capitalización sirve para eso. No hay en cuanto a la norma que los regula, no hay una norma específica, sino que hay una autoridad que controla este tipo de contratos, porque justamente hay una disparidad de partes, por lo tanto el Estado, a través de la Inspección General de Justicia, la Inspección General, perdón, de Personas Jurídicas, no de Justicia, a través de personas jurídicas, lo que hace es dictar normas técnicas que lo que hacen es tratar de evitar esta disparidad que hay entre las dos partes, ¿sí? Ya vamos a analizarlo un poquito más. En los contratos existen muchas modalidades, solo vamos a ver una sola, porque por el tiempo no me va a dar, además hay muchísimas. Los contratos de capitalización y ahorro, una de las partes se va a llamar suscriptor, la otra parte se va a llamar la entidad de ahorro previo, ¿sí? Y lo que se busca a través de ellos es captar el ahorro de la gente, captar el ahorro público. Una vez que lo captan, lo administran y administran ese ahorro, ese dinero que la gente le entrega a la entidad de ahorro previo, y administra ese dinero y lo aplica para adquirir el bien que es objeto del contrato, ¿sí? Ya lo van a entender con mayor claridad cuando les explique el sistema de ciclo cerrado, que es el único que vamos a ver porque no nos va a dar el tiempo. Entonces, suscriptor, por un lado, ¿sí? El suscriptor puede ser una persona humana o una persona jurídica. Por otro lado, la entidad de ahorro previo, que va a ser una persona jurídica autorizada para funcionar como entidad de ahorro previo, puede ser qué sé yo, podría ser un banco o una entidad financiera autorizada para eso. Y hay otras partes en el medio, como podría ser un concesionario, como podría ser el fabricante del bien, pero que no son las partes esenciales en el contrato, ¿sí? Las dos partes esenciales es el suscriptor, que después se va a llamar adjudicatario, y la entidad de ahorro previo, que es quien administra los fondos, capta los fondos de los suscriptores, los administra y los aplica para el fin que es objeto del contrato, ¿sí? Una vez que se celebra o que se termina ese contrato, se disuelve esa entidad, se devuelve a estos suscriptores alguna diferencia, alguna liquidación que pueda quedar, que en definitiva nunca queda, ya vamos a ver por qué. Es un contrato consensual, porque yo presto mi consentimiento y la otra parte también, así acepta que acordemos esta modalidad contractual. Es oneroso, es bilateral, es de ejecución continuada porque se da en el tiempo, es interferido por el Estado, es formal, es de adhesión, y
una de las características importantes es que es un contrato aleatorio, ¿sí? Aleatorio porque muchas veces depende, digamos, de la suerte que yo pueda tener, de la posibilidad que yo pueda tener ¿cómo es? De la suerte que yo pueda tener para adquirir ese bien al inicio del contrato o al finalizar el contrato. Si tengo mucha suerte, hay posibilidades de que adquiera el bien y que en un inicio, o tengo mala suerte y hasta que el plan no termine no me hago del bien. Hay distintas modalidades. Yo les había dicho que el órgano del control era la Inspección General de Justicia. No sé qué le dije, me parece que le dije persona jurídica, pero es la Inspección General de Justicia. Lo que pasa es que ya hasta ahora, ya de hablar tanto, ya no, ni me acuerdo. Pero es la Inspección General de Justicia. En esta modalidad hay distintas modalidades, yo les decía. Y depende de esa modalidad, es la aleatoriedad que tiene. Ustedes imagínense que quieren comprarse un auto, ¿sí? Que quieren comprarse un auto y que no tienen toda la plata porque son laburantes y todos los meses cobran y no cobran lo suficiente como para ir ahorrando. Como en esta época, el dinero es suficiente. Cuando llevamos un poquito más de dinero, ya el auto me subió el doble y así, y nunca puedo llegar. Entonces, una forma de adquirirlo es a través de este tipo de contratos. Contratos de capitalización y ahorro para fines de capitalización y ahorro para fines determinados de ciclo abierto, de ciclo cerrado. Cuando hay distintas modalidades, también como pasó con el de transferencia de tecnología, hay muchas finalidades. Nosotros vamos a ver la que es menos aleatoria, pero hay otras menos aleatorias. ¿Por qué? Porque yo sé que el auto lo voy a tener, porque en definitiva si pago esto es para comprar un auto, pero ustedes van a ver que existen en el mercado, si ustedes miran, distintas ofertas, y les va a parecer que algunas ofertas para comprar vehículos son muy baratas, y otras son un poco más caras, y dicen, acá me voy a tener que cuidar un poco más, no voy a poder hacer gastos porque tengo que pagar mensualmente este dinero que muchas veces se va incrementando y demás. Este contrato, el de... no sé, Diana, que me dijiste, no leí el chat y no sé qué concepto querías que repitiera. Y el contrato, como te dije, Zaira, si te estás refiriendo al contrato de capitalización y ahorro y para fines determinados, sí. Bueno, no está regulado, yo les dije, no está regulado en ningún lado. Están en los libros que yo les subí, ahí está explicado, pero no hay una norma específica que lo regule, sino yo les dije que son normas técnicas dictadas por la Inspección General de Justicia, que lo que hace es tratar de controlar esto, justamente, de que no haya abusos de parte de las entidades de ahorro previo. En general no hay tantos abusos porque esta Inspección de Justicia lo que hace es, digamos, autorizar modelos o tipos de contratos. Y todos son parecidos, todos son iguales. Cuando hay alguna diferencia sutil, que vemos que puede haber un desequilibrio entre las partes, vuelven a rever el contrato. Así que ya está bastante aceitado, digamos, en nuestro sistema. Y claro, sí, todos, hay todo, sí, Jimena. Un montonazo, sí, hay muchos. Por eso, pero por eso lo esencial es que ustedes sepan cómo funciona, ¿sí? Nada más que eso. Como les decía, entonces, algunos contratos son más aleatorios que otros. Cuando ustedes compran, por ejemplo, un vehículo, van a ver que les dicen en algunos un precio más barato y otros un precio más caro, como les decía. Cuando el precio es más barato, muchas veces son estos de capitalización o ahorro para fines determinados de ciclo abierto. Entonces, hay algunos que dicen, compra esto, pague la cuota y si sale sorteado, no pague. Bueno,
esos son contratos de capitalización y ahorro, pero hay que tener mucha suerte de ganarlo. Son contratos también a plazo y demás, pero es muy aleatorio de que me pase o no. Puede ser que yo esté pagando 30 años, que es el término que tienen los contratos de capitalización y ahorro, y que no me lo gane. Entonces, al finalizar el tiempo, me van a devolver la plata. Es como que estuve pagando y nunca lo tuve. Entonces, es como que tengo suerte, pero no tanto. Y en el de ciclo abierto hay un menor grado de aleatoriedad y hay un tiempo en el que tengo que pagar cuotas y no puedo hacer uso, digamos, hay un tiempo medio de espera que se llama, que en ese tiempo yo no puedo, no tengo derecho a nada, tengo que pagar, y después voy a entrar en el sorteo y cuando gano, no dejo de pagar, sigo pagando ya otro tipo de cuotas que son cuotas de amortización. La diferencia que tiene el de ciclo abierto con el de ciclo cerrado es que en el de ciclo cerrado se hacen grupos de suscriptores. Por eso yo les voy a explicar ese, que es el más común y el mejor, a mi consideración, que podamos hacer, porque el objetivo nuestro es tener en este caso el vehículo, ¿sí? Entonces, la forma es a través, y tengo una aleatoriedad menor y yo sé que lo voy a tener. La diferencia entre el de ciclo abierto y el de ciclo cerrado es que en el de ciclo abierto entran suscriptores, gente que conforma, digamos, este contrato. En cambio, en el de ciclo cerrado se forma o se cierra, por eso es cerrado, un grupo. Se arma un grupo de suscriptores que siempre es el doble a la cantidad de tiempo de duración del contrato. Si el contrato dura 50 años, son 100 los suscriptores, siempre es el doble. Entonces, no puede entrar ni salir nadie. Bueno, en realidad, puede salir, alguien se puede arrepentir y salir del contrato, pero no quiere decir, o puede, por ejemplo, vender el plan. Eso pasa, que dice en el diario, vendo plan de ahorro, ¿sí? Para la adquisición de un vehículo. Bueno, pero hay un cambio en la persona, no es que siempre van a haber 100, nunca pueden haber 101. Pueden haber 99 porque uno se murió, porque dejó de pagar, porque se arrepintió, por lo que fuere. Puede haber 99, o puede ser que ese que se arrepintió lo venda, pero siempre van a haber 100, porque el contrato va a durar 50 años. Entonces, se conforma ese grupo y todos los meses, todos los suscriptores pagan cuotas de suscripción. Y todos los meses se hacen sorteos para ver quién sale beneficiado. Cuando sale beneficiado uno, por supuesto que tiene que pagar gastos de traslado y demás, pero ya esa persona deja de pagar la cuota de suscripción y empieza a pagar cuotas de amortización, porque ya tiene el bien objeto del contrato. Entonces, ya, bueno, y así. Entonces la aleatoriedad es menor, porque es más cerrada. ¿Por qué? Porque yo sé que o en la cuota 1, o en la 10, o en la 20, o en la 100, al bien lo voy a tener, ¿sí? No sé en qué momento, pero lo voy a tener. Mientras tanto, sigo pagando. ¿Y por qué es el doble? Porque siempre mensualmente se sortea uno y el otro auto se hace por licitación. Por licitación implica que el que, por ejemplo, tenga un ahorro pueda proponer adelantar cuotas. Adelanta cuotas y la mayor cantidad de cuotas, por ejemplo, fulano Pedro adelantó 10 cuotas y Juan adelantó 50 cuotas. Entonces, ese auto que es por licitación, el que adelantó más cuotas, gana, ¿sí? Gana por licitación. Entonces ahí ya va a haber un auto que en ese mes se sorteó más un auto que se ganó por licitación. También los dos van a pagar ya ahora cuotas de amortización, pero lo cierto es que por eso es que es el doble de cantidad de personas. Así funciona, por eso es la aleatoriedad. En los que son abiertos, entran personas, entonces yo no sé, puede ser que tenga suerte o no tenga suerte. Pueden haber 100, 200, 300, 400 personas, es más barato el plan, pero tengo esa aleatoriedad de que puedo no tener el bien. Yo les decía también que habían otras partes que intervenían en el contrato, entre ellas, ¿quiénes están? El fabricante, el que produce el bien, a quien la entidad de ahorro previa compra ese bien para aplicarlo al contrato.
Y otro, además, existen otras partes, sí. Típico, yo no les dije típico justamente por este motivo, Jimena, porque típico no... como hay uno base y otros, y hay distintas modalidades, no es que tenga sí tienen distinto nombre, pero no hay ya lo vamos a ver después, Jimena, ya después te respondo la pregunta porque quiero terminar este tema. Sí, saca, a lo mejor saca el típico. Otra cuestión, además, muchas veces para captar el ahorro público, como les decía, en los contratos, en todos los contratos de capitalización, ¿qué se hace? Se trata de buscar suscriptores. Para captar esos suscriptores, intervienen concesionarias de autos. Las entidades de ahorro previo son, por ejemplo, Plan Rombo, no me acuerdo los otros, de Ford, por ejemplo. Hay distintas entidades de ahorro previo que hacen, que efectivamente firman el contrato. Pero previo a eso hay que captar los 100 suscriptores. Entonces es por eso que hay promotores en distintos lugares, en las agencias concesionarias y en distintos lugares de acceso al público, como por ejemplo un shopping, un supermercado, donde nos ofrecen adquirir bien, claro, Plan Óvalo, por ejemplo, sí, Luciano. Nos ofrecen adquirir el bien en esta modalidad. Cuando, digamos, se captan la cantidad requerida para conformar un plan, entonces efectivamente los llaman a ustedes por teléfono y van ustedes, los citan a una concesionaria, por lo general las concesionarias son las que hacen de intermediaria entre ustedes y la entidad de ahorro previo. Entonces allí firman el contrato, que en definitiva el concesionario es una parte no esencial en el contrato, porque el contrato lo firman entre ustedes, el suscriptor y Plan Óvalo, como dice Luciano, nada más, con esa entidad de ahorro previo. El concesionario fue una parte no esencial que sirvió de nexo para poder conformar ese grupo de suscriptores. Así funciona el contrato de capitalización y ahorro para fines determinados de ciclo cerrado. Bueno. Sí. ¿La entidad es la que recibe el dinero cada mes? Claro, la entidad de ahorro previo es la que recibe el dinero. Sí. ¿Y cuando se hace el sorteo, el dinero se lo dan a la concesionaria? No, la concesionaria, claro, lo que pasa es que la concesionaria siempre es una intermediaria y el bien, por ejemplo, vos la cara visible es la concesionaria, pero no es la parte esencial en el contrato. Cuando vos salís sorteada y obtenés el bien, vos vas a ir y vas a retirar, creo que Plan Óvalo es de Ford, vas a ir a la concesionaria de Ford, pero no es que vos hayas celebrado un contrato con esa concesionaria, ¿sí? Claro, ya se entendí. Gracias. ¿Sí? Bueno, sí. Bueno, me alegro. Bueno, ¿entendieron más o menos, chicos? No es... Sí, A ver, Zaira, ¿algo querías decir? no, que sí se entendió. Bueno, está bien. Bueno, vamos a ver entonces, porque ya se me va a hacer la hora y tengo que estar hasta las 6. Hoy no puedo quedarme un poquito más, tengo que hacer otra cosa. Así que el último de los contratos, el contrato de edición, está previsto en la Ley de Propiedad Intelectual, en la Ley 11.723. En esa ley hay varios contratos de propiedad intelectual, entre ellos el contrato de edición, que está previsto a partir del artículo 37 de la ley. Es un contrato muy sencillo porque
es el contrato que se utiliza para las obras intelectuales, para los libros. Cuando un autor, que es una de las partes, quiere dar a conocer su libro, su obra intelectual, se pone en contacto con otra parte que es el editor. El editor o quien imprime y da publicidad esa obra y la vende, ¿sí? Entonces, podemos decir que hay contrato de edición cuando una de las partes entrega a otra, el autor entrega al editor la obra, y el editor se obliga a reproducirla, a difundirla y a venderla. Y se pacta en el contrato cuántos ejemplares van a haber por edición y qué cantidad de ediciones se van a hacer, por supuesto todo a cambio de un precio. Esta obra intelectual la entrega entonces el editor y la obligación principal la entrega el autor, y la obligación principal del editor es reproducirla, difundirla y venderla, con todo lo que implica la publicidad y demás. El autor, por supuesto, siempre tiene derecho a su obra, tiene derecho, si quiere modificarla, si quiere hacerle algunos arreglos, ya sea de imprenta o no, las puede hacer, o traducirla, podría hacerla en otra, traducirla a otro idioma, tiene siempre, por ser el dueño de esa propiedad intelectual, tiene facultades para hacerla. Pero también algunas podría delegarlas en el editor, como lo que se llama la fe de ratas, los errores que pueda tener, por ejemplo, de errores de ortografía, acentos, o de puntuación y demás, o por ejemplo una palabra que esté mal escrita, puede ser que esos errores los pueda modificar el propio editor. Es un contrato bilateral porque las dos partes tienen las distintas obligaciones. El autor de entregar la obra y el editor de la reproducción, la difusión y la venta. También al editor le llaman imprentero, porque en realidad es quien imprime la obra y la da a conocer. Es oneroso porque las dos partes van a recibir ventajas patrimoniales. Por un lado tenemos el autor, que va a recibir una retribución, va a recibir por esa obra que entrega un porcentaje por la venta que se haga de la obra, y el editor también, por la reproducción que hace, por la impresión, también recibe una prestación, un precio, una retribución. Y también es consensual porque las partes acuerdan, como dijimos, muchas cosas, entre ellos el número de ejemplares que van a haber y el número de ediciones que se van a hacer. Dijimos entonces cuáles eran las obligaciones del autor y del editor: entregar la obra, efectuar las correcciones. Después lean artículo 37, 38, 29. El imprentero imprimir la obra, si lo facultaron a que haga las correcciones de imprenta, que las haga, que difunda, que venda y que fije el precio de cada ejemplar. Eso también está dentro de las facultades y los derechos que tiene el editor. Acá en esto, lo que más está previsto en este contrato es la forma de extinción del contrato. Dice que la obra se puede perder y hay que ver si esa pérdida de la obra, por ejemplo, es atribuida al autor o al editor. Depende de quién sea el culpable de esa pérdida, la otra parte va a tener una retribución por ejemplo, si se le perdió al autor, y el editor ya hizo, por ejemplo, la propaganda para la obra o la venta de ese bestseller, que es un autor de prestigio, qué sé yo, entonces tendrá derecho a resarcirse por esos gastos que realizó. Y lo mismo también el autor, si por alguna cuestión se perdió por culpa del editor,
y bueno, el autor tendrá derecho a una retribución o a un resarcimiento, más que nada, por su obra intelectual, era su creación y el editor la perdió por alguna circunstancia. También puede ser que en la obra exista un plazo determinado, digamos en el contrato, no en la obra, en el contrato existe un plazo establecido, si ese es el plazo, también puede, cumplido el plazo, se extingue el contrato, termina el contrato. Puede ser también que no haya plazo de terminación y alguna de las partes pueda solicitar al juez que establezca o que fije un determinado plazo para la terminación, digamos, del contrato. Una cuestión también muy importante, porque es muy importante el tema de la personalidad del autor. ¿Qué pasa si el autor se muere sin haber terminado su obra? En ese caso, puede ocurrir que la obra quede inconclusa y haya que resarcirse al editor, o puede ser que alguno de sus herederos se encuentre, entienda que está capacitado para terminar o para concluir la obra póstuma, por ejemplo, de su padre. Entonces, en ese caso, digamos, es muy importante la persona del autor. En cambio, la persona del imprentero, del editor, si muere, no pasa nada, porque su trabajo es un trabajo más de tipo mecánico, más de tipo, no un trabajo intelectual que no pueda ser reemplazado, ¿sí? Entonces, pueden haber consecuencias si muere el autor, pero no hay consecuencias si muere el editor. Y la otra cuestión también importante es qué pasa cuando ha concluido el contrato y quedan obras pendientes por vender. Bueno, hay posibilidades de que el autor tenga una compra, un derecho a compra preferencial por esas obras que quedaron sin vender, haciéndosele un descuento, digamos, por los libros que quedaron sin poder ser vendidos. O también puede ser que acuerden entre las partes que esos libros no se van a van a seguir vendiéndose a pesar de no existir contrato, a pesar de que haya terminado el vínculo contractual, que se vendan a pesar de haber concluido el contrato de edición. Por supuesto, cada parte tendrá su porcentaje, pero hay distintas causales. Es lo único que prevé el código, la ley, las causales de extinción, que son poquitos los artículos, creo que más o menos desde el 41 al 44, más o menos. Así que bueno, eso es con respecto al contrato de edición. Ustedes disculpen, pero siempre pasa lo mismo, porque hay algunos de estos contratos que son más importantes que otros, entonces nos explayamos más en eso y no en estos que son sencillos, y bueno, siempre terminamos con el tiempo justo. Pero bueno, esto es, ahí vimos todos los temas de la bolilla 9, así que bueno, cualquier duda que tengan, me avisan y seguimos viéndolo, no hay ningún problema. Pero bueno, hoy no tengo mucho tiempo porque tengo que estar a las 6 y 10 en otro lugar, así que mucho tiempo para quedarme no tengo. Así que bueno, esto es todo y espero que no, yo no doy ninguna unidad más. Así que los voy a ver en los parciales y bueno, después en los finales. Como siempre les digo, tengan en cuenta estudiar, madurar la materia, porque es una materia muy larga, es mucho lo que tienen que ver, entonces tienen que estar preparados para los exámenes. Así que con esto, sí, ya terminamos. Con esto, Cami, terminamos todas estas 2 unidades que estaban a mi cargo. Así que bueno, nos veremos, no sé, seguramente en alguna clase de consulta y demás, así que
veremos. Ha sido un gusto y bueno, espero conocerlos algún día. Bueno.